Tercer momento de La piel de la ciudad y luego de este maravilloso silencio artístico que apareció en el principio, vamos a hablar un poquito de arquitectura, de espacios y de estas cosas que también hacen a la ciudad. Y aunque haya finalizado el Campeonato Mundial de Fútbol, en esta tardecita de miércoles me parece que es una buena ocasión, que es propicio para reflexionar. Por ejemplo, cuando pensamos en lo que define un partido de fútbol, ya sea como analistas deportivos o simplemente como espectadores o hinchas, solemos centrar nuestra atención en algunos aspectos puntuales, como ser la estrategia táctica, la destreza técnica, la preparación física y la fortaleza mental. Y si el equipo consigue ganar de visitante, inmediatamente resaltamos la capacidad de resistencia y la actitud. Incluso, si uno de nuestros jugadores nos regala una jugada brillante, habremos de resaltar su visión de juego o su genial instinto competitivo. Pero existe un factor al que nunca le prestamos atención, o si lo hacemos, solo será para resaltar lo que consideramos faltante o deficitario. Me refiero al recinto deportivo, al estadio, la cancha. Miren, esta Copa Mundial 2026, que como ya sabemos fue organizada de forma conjunta por los Estados Unidos, México y Canadá, representa quizá el mayor experimento arquitectónico en la historia de los mundiales. 16 estadios distribuidos en 3 países nos estuvieron dejando ver los partidos en escenarios que diferían sustancialmente entre sí en dimensiones, estructuras, configuración, condiciones lumínicas y características espaciales. Algunas de estas instalaciones fueron construidas exclusivamente para jugar al fútbol, otras en cambio corresponden a grandes estadios destinados originalmente a ese deporte que tanto entusiasma a los norteamericanos, el fútbol americano. Pero todos debidamente adaptados para cumplir con lo que se requiere para el reglamento de la FIFA, para el fútbol profesional internacional. Muchos de estos estadios tienen techos retráctiles, mientras que otros permanecen totalmente abiertos sin tener en cuenta las condiciones climáticas. O sea que todos nos plantean un interrogante muy interesante. ¿Puede la arquitectura de un estadio incidir de algún modo en el rendimiento de los deportistas? Pregunta. Los profesionales dedicados al diseño del espacio desde hace varios años se han dedicado a estudiar la relación que pudiera existir entre los futbolistas, su percepción del entorno y la configuración de los recintos deportivos. Esas investigaciones han surgido de una observación muy sencilla. En el fútbol en general, los equipos obtienen resultados evidentemente mejores cuando juegan en su propio campo, es decir, de local. Las explicaciones habituales atribuyen esa ventaja al respaldo que reciben de sus propias hinchadas, especialmente en nuestro país, ¿no? Que tenemos un fútbol bastante particular, en donde aquí no está permitida la presencia de hinchas visitantes. Sin embargo, algo para observar: durante la pandemia del COVID-19, cuando los partidos se disputaron sin público, la diferencia de rendimiento como locales o visitantes no desapareció. Resultado que estaría indicando que quizá otros factores más complejos podrían estar interviniendo y merecerían ser estudiados. Será entonces que la percepción del espacio que tiene un futbolista cuando recibe un pase no empieza en el instante en el que le llega la pelota, sino que el procesamiento de la información comienza mucho antes que se realice la jugada. ¿Será que el jugador previamente, y sin siquiera proponérselo, ya ha formado una representación mental de su entorno? Bueno, las investigaciones en este campo indican que la posibilidad que el jugador reconozca su posición respecto de las líneas de campo, el área del penal, sus compañeros, sus rivales, son muy altas. Pero hay que aclarar que también el jugador se orienta mediante una serie de referencias
arquitectónicas presentes en el propio estadio. Estas referencias pueden ser evidentes o sutiles. Por ejemplo, la inclinación de las gradas, la ubicación de los accesos, la forma de las cubiertas, la disposición de los espacios publicitarios, los colores que delimitan la zona de juego, la dirección de la luz solar, el nivel de los asientos y otras tantas cosas más. Elementos que van a establecerse como puntos de referencia y que van a ayudar al jugador a ubicarse en el espacio y a tomar las decisiones con mayor rapidez. Para ilustrar mejor todo esto que estoy diciendo, que no es más que una teoría, fue que a principios de la década del 90, John Beck, director técnico del Cambridge City Football Club, equipo que juega en una de las 8 ligas del fútbol inglés, colocó indicadores visibles en cada una de las 4 esquinas de su estadio. Eran vallas con una palabra, calidad, que estaba impresa en ellas. Cuando los defensores recibían la pelota en su propia zona, se les indicaba que la rechazaran con fuerza y en dirección hacia esas señales. Y aunque se trataba de una estrategia sencilla, dio excelentes resultados. Bajo su dirección, el club ascendió 2 veces consecutivas y alcanzó en 2 ocasiones los cuartos de final de la Copa de Inglaterra. Pero ahora, la cuestión es diferente. En este Mundial 2026, los deportistas se enfrentaron con algunos de los entornos más singulares reunidos en un mismo torneo hasta la fecha. En Dallas, por ejemplo, los partidos se jugaron en un estadio cerrado con capacidad para más de 90.000 espectadores, lo que fue para muchos jugadores el espacio cubierto de mayores dimensiones en el que habían jugado. Y con algunos elementos particulares, porque hubo pantallas suspendidas sobre el terreno de juego que formaron parte de la identidad visual del estadio y que, ya sea de forma consciente o no, ejercieron una influencia en cómo el deportista leyó y percibió los espacios. En ese sentido, en Atlanta, una cubierta retráctil y un sistema de climatización generó condiciones muy distintas a la de los estadios tradicionales, con una estructura muy parecida a un molino y con una pared de vidrio en un extremo. Un diseño que creó un entorno muy controlado, donde la influencia del viento, las variaciones de temperatura y los estímulos externos quedaron reducidos al mínimo. En cambio, en el famoso Estadio Azteca en la Ciudad de México, mostró una vivencia completamente diferente. Este estadio, considerado uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial, que guarda en su historia la participación de Pelé en el 70 y la de Diego en el 86, a diferencia de muchos otros estadios más modernos, fue pensado y construido exclusivamente para jugar al fútbol, estableciendo desde un principio, es verdad, una relación entre el campo de juego y el público muy diferente a la del resto de los recintos polideportivos, frente a otras sedes como el BC Place de Vancouver en Canadá, que cuenta con una cubierta suspendida por cables, o el Lumen Field de Seattle en la costa noroeste de los Estados Unidos, cuya estructura abierta permite observar el horizonte urbano, configurando unas identidades espaciales muy singulares, que pone a los futbolistas en la obligación de comprender y asimilar rápidamente el escenario, poniendo a prueba su capacidad de adaptación. Thomas Müller, el mediocampista alemán que juega en el Vancouver Whitecaps de Canadá y que fue el máximo goleador más joven en la Copa Mundial en Sudáfrica 2010 con 21 años, se definió a sí mismo como un, intérprete del espacio. Una expresión que sintetiza una característica clave del rendimiento del alto nivel competitivo. Es que los mejores deportistas a veces parecen ralentizar el tiempo y saber qué acción realizar antes, incluso de recibir la pelota, con una habilidad que se consolida mediante la experiencia y el conocimiento del entorno. Y que cuanto más se desenvuelve un jugador en un mismo campo de juego, con mayor facilidad pareciera construir algo parecido a los mapas cognitivos, que son esos esquemas visuales que representan relaciones de conceptos e ideas y que son algo así como organizadores gráficos que facilitan la comprensión
y la retención de la información. ¿Por qué? Porque ordenan los datos de forma jerárquica o en red, permitiendo al jugador estructurar el conocimiento de manera lógica. A ver, pensemos en Messi o en Maradona, que tomando la pelota y en un pequeño espacio lo transitan de tal modo que ninguno de los rivales que lo marcan e intenta detenerlos puede hacerlos. Como si supiera de antemano, algo así como que existe un corredor invisible para transitar sin inconvenientes y que no han sido advertidos por los rivales. Entonces, volviendo a la idea primitiva y auxiliados de esta herramienta, y con el paso del tiempo el campo de juego comienza a volverse más familiar y se requiere menos esfuerzo mental para interpretarlo. Esa familiaridad permite ganar fracciones de segundo en la toma de decisiones. Y cuando se trata de competición de alto rendimiento deportivo, esas pequeñas diferencias de tiempo pueden determinar el éxito o el fracaso. Entonces, el desafío en un torneo como la Copa del Mundo es que los futbolistas ya no cuentan con un tiempo de adaptación, porque los equipos se desplazan de una ciudad a otra. Todas las condiciones cambian en cada partido, en cada encuentro, y las referencias espaciales conocidas desaparecen porque se cambia de sede. Por eso la preparación previa adquiere mucha importancia. Y eso siempre ha estado claro para los cuerpos técnicos que han analizado con detalle la estrategia de los rivales. Sin embargo, se ha prestado muy poca atención en preparar futbolistas y equipos para encarar las características particulares de cada estadio. En general, no se ha tenido en cuenta que las líneas de visión, las condiciones lumínicas, la orientación del terreno y las estructuras arquitectónicas que rodean, toda información importante que podrían aportar ventajas mínimas pero decisivas en la competición de alto nivel. Sí, finalmente, analizamos estos fenómenos desde el punto de vista del diseño, nos surge un interrogante que no debemos descartar. Los estadios modernos se construyen pensando en la experiencia del espectador, los servicios comerciales y la recaudación de dinero. Pero, ¿y los deportistas? ¿Y si la arquitectura y el diseño influyen en la percepción y en la toma de decisiones a la hora de la competencia, ¿no se debería tener en cuenta el diseño entonces? Preguntas que tienen que ver con la alta competencia en estas épocas de estrategias, espacios y rendimientos. Y ahora, una vez pasado por este conocimiento, por esta nota insólita, quizá, para celebrar que un día como el de hoy, en 1948, se creó la Universidad Obrera Nacional, actual Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, con el objetivo de formar profesionales de origen obrero para aportar al desarrollo de la industria y los intereses nacionales. Así que elegimos para el cierre musical de este bloque a Los Orígenes, la banda musical de Retazos de la Historia Obrera, un artefacto cultural multimedia conformado por retazos en distintos formatos: un libro, un disco de canciones, un film, un docuficción, una serie de ilustraciones originales y una cápsula del tiempo en formato podcast. La voz cantante es el recordado, siempre recordado Palo Pandolfo, acompañado por Auca Puma, una banda que se conformó solamente para este experimento cultural. Escúchenlo y en el próximo bloque seguimos charlando.